sesión ordinaria del Pleno del mes de enero. Así que venga, primer punto del día, que es la aprobación del acta de la sesión del anterior, la número 8, que es del 17 de diciembre del año 2020. ¿Alguna cosa del acta? Nada. Nada, pues la aprobamos por unanimidad. El segundo punto del día es la aprobación, si procede, de la elección de juez de paz titular. Así que, Jesús, bueno, pues... Sí, en el pleno pasado sabéis que nos ha alcanzado la mayoría absoluta. Acabo de abrir y de los 13 concejales, Juan se abstiene por motivos de parentesco y hay 11 votos a favor de María Teresa Tabernero Sauquillo y 1 a favor de María Antonia Raquel Corbera Cerrillo. Bien. Pues como está en claro, que no hay ningún desfase de votos, hay una abstención y lo demás, el resultado, pues entiendo que se aprueba la elección de juez de paz titular en favor de María Teresa Tabernero Sauquillo. ¿Bien? Bien. Bien, el punto tercero es la aprobación, si procede, de la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras de transformación de regadío de 190,56 hectáreas sin aumento de volumen en la concentración de parcelaria promovida por Soreta, por la SAT. Vale, el 26 de noviembre de 2020 se dictó resolución de alcaldía concediendo licencia de obras a Soreta para el proyecto de transformación de regadío de 190,56 hectáreas sin aumento de volumen en la concentración parcelaria, aprobando la liquidación del impuesto del ICIO por importe de 25.375 euros, correspondientes al 2,40 del presupuesto total. El 11 de enero presentó escrito Soreta, en la que argumenta que se trata de una entidad sin ánimo de lucro constituida por la exigencia de la antigua Delegación de Agricultura para la forma jurídica y que los costes de la ley se repercuten en los agricultores. Se dictaminó en la Comisión de Hacienda del 25 de enero y se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras del proyecto de transformación de regadío promovida por Soreta, según lo establecido en la ordenanza del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y bonificar el 25% de dicho impuesto, que se quedaría en 19.031 euros. Y tercero, dar traslado de intervención y tesorería para hacer efectivo el presente acuerdo. Bien, antes de pasar al voto, muy rápidamente lo vimos en la comisión que se celebró el lunes pasado, y simplemente comentar que si para algo están las bonificaciones de impuestos municipales en las ordenanzas, creo que este es un ejemplo muy claro y es algo que no es habitual, pero que precisamente las exenciones creo que se deben aplicar para este tipo de casos y estuvimos de acuerdo los tres grupos en la comisión. Creo que pocas sociedades o empresas en Tarazona tienen el carácter social y la labor que hacen de contribución económica y social para el pueblo, como es la sociedad de regantes, y que está más que justificado pues una bonificación, una exención de impuestos que al final repercute sí o sí, no en un beneficio de nadie particular, sino en el beneficio de todos los agricultores, que la mayoría son pequeños agricultores del municipio. Vamos a votar y cuento otra cosa que viene relacionada no con el acuerdo, sino con la sociedad de regantes. Si no hay comentarios para la votación, por el Grupo de Izquierda Unida. A favor. Por el Grupo Popular. Gabino. A favor. Ah, vale, perdón. Y por el Grupo Socialista, a favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo de la declaración de especial interés, que al final se traduce también en una bonificación y exención de impuestos, en este caso del ICIO, como marca la ordenanza que tiene Tarazona. Y comentar fuera del acuerdo, el pasado lunes o martes, el lunes, perdón, mantuve una reunión a última hora de la mañana en la Delegación de Agricultura con el delegado de Agricultura de la provincia de Albacete, a cuenta de varias cosas, pero con respecto al SAT, Soreta se había reunido con nosotros en varias ocasiones para varias cosas. Una de ellas, pedirnos facilidades en materia de impuestos, como es lo que hemos aprobado, y también
otros tipos de proyectos que tenían en mente y ver si podíamos también echarles una mano o elevarlos y también políticamente pues poder ayudarles a la sociedad de regantes. En la reunión que tuve con el delegado de Agricultura me dice que como está ahora todo en versión tormenta de ideas brutal, el tema de qué proyectos se van a pedir desde todas las administraciones para los fondos COVID que van a venir de la Unión Europea, bueno, pues todas las administraciones están ahora proponiendo proyectos que se elevarán al Ministerio y que el Ministerio decidirá cuando decida, porque esto está precisamente hoy en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado, por suerte, el tema del reparto, del acuerdo del reparto de fondos. Al final, con la mayoría que ya sabéis. Si no lo sabéis, bueno, pues es noticia de hoy. Entonces, hay uno de los proyectos de los fondos que se llama Next Generation, que consiste en varios millones para una renovación de instalaciones en Soreta, que al final van dirigidas a una eficiencia energética y a una reducción pues, de costes energéticos en el funcionamiento del regadío de Tarazona. Esto no quiere decir que vaya a ser una realidad, simplemente es un proyecto que se eleva dentro de pues, unos 10-15 proyectos en toda la provincia de Albacete. Entonces, pues, tiene mucha importancia y es algo que la propia Soreta nos había pedido que le echáramos un cable. Simplemente que sepáis que eso pues, está en las previsiones de la Delegación de Agricultura y que pues, veremos a ver si ojalá pues al final sale bien y vienen los fondos de la Unión Europea. Y quería compartirlo en el pleno. Bien, nada más. Pasamos al punto cuarto, que es la aprobación si procede de la cuenta general del 2019, que creo, Angelines, que venía ya dictaminada de hacía un tiempo. El micrófono, Angelines. Se dictaminó en la Comisión de Hacienda del 13 de noviembre del 2020. Ha estado expuesta en el Boletín Oficial de la Provincia 133 de 25 de noviembre durante 15 días y 8 más, sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones. El régimen local se puede dar la cuenta general del ejercicio 2019 y, segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que le integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal como se establece en el Real Decreto Legislativo 2/2004, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Bien. ¿Hay que aprobarla o se da cuenta? Es aprobar la cuenta general. De acuerdo, pues para la votación por el Grupo de Izquierda Unida. A favor. ¿Por el Grupo Popular? A favor. Y por el Grupo Socialista, a favor. Bien, pues se aprueba la cuenta general por unanimidad. Pasamos al punto quinto, que son las mociones y proposiciones. Hay dos mociones presentadas, ambas por el Grupo Popular, y antes de pasar a la defensa, llegado a este punto, le propongo al Pleno, aunque es una cosa que ya sabéis, la inclusión en el Pleno de una tercera moción que, como tanto los portavoces de Izquierda Unida y el Partido Popular saben que les mandé hace un par de días a cuenta de los sucesos que habían ocurrido con el tema de la campaña contra la violencia de género y el acto vandálico que todos conocemos. Era una moción que iba a presentar el grupo de gobierno al Pleno, pero que veíamos interesante, redactada por el concejal que lleva área de mujer, que es Flores, pero veíamos bien compartirla con los grupos para la posibilidad de presentarla conjuntamente. Si no me dicen lo contrario, los dos grupos me han manifestado que están de acuerdo con la presentación conjunta de la moción que les pasé con el texto que les pasé. Entonces, lo que hay que votar en este momento es la inclusión de la moción en el orden del día del Pleno, ya que, por carácter de urgencia, ya que no estaba en el orden del día. Así que votos a favor para incluir la moción en el Pleno. Entiendo que estamos todos de acuerdo. Partido Popular y Izquierda Unida. Sí. De acuerdo, pues se incluye. Y como, si no me decís lo contrario, leo la moción y si queréis que la debatamos, no sé si cabe debate porque en el fondo es una declaración institucional que vamos a compartir los tres grupos. Así que paso a leerla y consta en el acta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, es la moción de apoyo a las víctimas de violencia de género y rechazo y condena a los actos vandálicos ocurridos el 23 de enero en Tarazona de la Mancha. El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54-134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Una fecha que tiene que servir para la reflexión por parte de toda la sociedad y también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales para luchar por la transformación social necesaria y urgente. La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad para sufrir múltiples agresiones, a pesar de la progresiva concienciación, no menguan y hacen evidente que además de las adhesiones y manifestaciones necesarias para mostrar el rechazo, son necesarios compromisos y acciones coherentes con las dimensiones y la trascendencia del problema. Este 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19 y la crisis social y económica, muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras 6 semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia machista. Además, vemos un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se incrementaron desde el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019 y las consultas online lo hicieron en un 600%. Los ayuntamientos, al ser las administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a este problema social. Y en este sentido, nuestro ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la legitiman y perpetúan. Actos como los ocurridos en la madrugada del 23 de enero, donde apareció tachado con spray el cartel donde se podía leer, abro comillas, municipio comprometido contra la violencia de género, ponen de manifiesto que las políticas de igualdad y la concienciación, por desgracia, siguen siendo necesarias a día de hoy. De ahí la importancia de seguir trabajando contra la violencia machista y para visibilizar la situación que sufren muchas mujeres. Es por todo esto que este ayuntamiento, en su primer punto, quiere manifestar su más firme condena y repulsa por los lamentables actos vandálicos que se produjeron en la localidad durante la madrugada del pasado 23 de enero sobre el rótulo contra la violencia de género ubicado en la entrada de Tarazona de la Mancha en la avenida de la República. Punto 2. Un sentido al mismo tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores. Punto 3. Declara su compromiso de hacer de la prevención contra la violencia machista y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales tienen que tener un carácter pedagógico y transformador y tener en cuenta a la hora de planificar las acciones de todas las concejalías que se tiene que hacer siempre con perspectiva de género, teniendo presente cómo cada decisión incide de forma específica en la vida de la ciudadanía y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres. Punto 4. El ayuntamiento se compromete a facilitar a través de los medios públicos de los cuales dispone todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Punto 5. Declarar el término municipal un espacio libre y comprometido contra todo tipo de violencia machista y por eso, dentro de nuestras competencias, desarrollaremos cuantas acciones sean necesarias para que esta grave violación de los derechos humanos desaparezca. Punto 6. Proclamar tolerancia cero hacia la violencia de género utilizando todos los instrumentos que esta corporación local tiene a su alcance para erradicar en su totalidad la violencia hacia las mujeres. Punto 7. Finalmente, el Ayuntamiento quiere condenar todos los actos vandálicos de la misma o similar naturaleza que se produzcan en cualquier lugar de España. El punto 8 es dar conocimiento de los acuerdos de esta moción a medios de comunicación y a la ciudadanía de Tarazona de la Mancha. Estos son los acuerdos y entiendo que en la moción que presentan los tres grupos, Grupo Socialista, Grupo Popular y Grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida, pues también se aprueba con el voto favorable de los tres grupos. Bien, Jesús. Sí, ¿tenéis que decir algo o se aprueba sin más? Bueno, yo sí, cabe, lo único que podría decir es que parece mentira en los tiempos que estamos y que no haya sensibilidad por este tema y que se sigan produciendo actos vandálicos de este tipo con esta discriminación directa. Así que yo, desde el Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida, pues si cabe hacer más campañas contra la tolerancia, si cabe poner más carteles contra la violencia de género y no dejar esto aparcado o sentirnos degradados, sino sentirnos más fuertes y luchar más contra este tipo de actos.
Gracias. Sí, ¿alguna cuestión más? Yo en particular, desde nuestro grupo, entendemos que es algo normal el hecho de que presentemos esta moción conjunta, porque es un acto evidentemente vandálico. Yo lo consideramos como un acto vandálico. Evidentemente, lo que no podemos poner a todos en el mismo saco. Siempre hay gente de todas las edades, de todas las afinidades políticas o sociales, que bueno, siempre hay algo que tienen que dar la nota. Y de hecho lo hemos vivido en Tarazona en muchísimas cuestiones. O sea que esto no va a ser una obviedad, esto ocurrirá y seguirá ocurriendo. O sea que yo lo siento muchísimo, porque estos actos vandálicos lo único que demuestran es la falta de educación y de respeto hacia los demás, para mí, a nivel particular. Bien, simplemente para cerrar, creo que lo dijo sobre todo, hizo mucho hincapié en esto el concejal de la Mujer, Floren, que fue ya un gran gesto que todos los grupos estuviéramos de acuerdo en la implantación de la campaña, y también creo que es un gran gesto que todos los grupos de la transversalidad de la ideología de Tarazona de la Mancha que tienen representación también estemos de acuerdo conjuntamente en la repulsa para este acto. Así que os doy las gracias a todos. Bien, pasamos al resto de las mociones que sí que venían en el orden del día. La primera de ellas es la moción que presenta el Grupo Popular instando a la inmediata vacunación del personal adscrito al SAD, al Servicio de Ayuda a Domicilio, que presta servicios en este municipio. Para la defensa tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, vamos a ver, con relación a esta moción, esta mañana hemos tenido noticias a través del consejero de Sanidad que se ha incluido a este personal en el grupo de vacunación. Con lo cual, bueno, entendemos que no vale la pena discutir o promover esta moción, porque ya está adoptada. Creo que va a ser esta mañana, ¿no, Miguel? Sí, bueno, precisamente lo hemos comentado el equipo de gobierno también anteriormente. Esta mañana lo que ha dicho el consejero es que en la segunda remesa de vacunación se vacunará a gran parte de lo que ya se tiene previsto, y también a la sociedad muy bien esto domicilio en el protocolo general del Ministerio de Sanidad en los subgrupos y subgrupos de prioridad de vacunación. Entonces, ya estaban en ese protocolo. Lo que se ha decidido es que sea en esta segunda remesa y no esperar más. De hecho, también... Bueno, que en definitiva la moción iba en el sentido precisamente de priorizar, y de hecho lo han priorizado, porque ahora mismo si no se está vacunando es porque no hay existencia de vacunas, porque según los datos que he visto hay 26.000 profesionales sanitarios que están vacunados. Globalmente en Castilla-La Mancha se han vacunado a 70.000 personas, y según parece la segunda dosis está en unos 7.900, casi 8.000 vacunados, pero es que no hay vacunas, según ya se está diciendo por todos los sitios, y no solamente aquí en Castilla-La Mancha, sino en Barcelona, en Madrid y demás. Bueno, con lo cual, esta moción pues no le vamos a dar curso, es perfectamente entendible, ¿no? De acuerdo, entonces entiendo que se retira la moción, sin el debate. La moción, se retira. De acuerdo. Vale, pues pasamos a la siguiente. La segunda, sí. Que es la que presenta el Grupo Popular para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha la concesión directa y reclamación al Gobierno de España de ayudas financieras, económicas, tributarias y fiscales al sector de la hostelería, autónomos y pymes en nuestro municipio, provincia y región. Vale. Bueno, la actual situación económica en nuestra región discurre por uno de los momentos más difíciles de nuestra reciente historia. Las limitaciones, restricciones y efectos que la pandemia de coronavirus está provocando en nuestro sistema productivo van camino de una situación de irreversibilidad en el daño provocado. El cierre de negocios y la consubstancial destrucción de empleos son un hecho, por desgracia, evidente en nuestra región, todo sin saber a día de hoy en qué se traducirán a la postre los miles de expedientes de regulación temporal de empleo, sobre todo de persistir su alcance en condiciones y el impacto final en la economía. No se trata, por tanto, de abordar la cuestión de forma parcial o sectorial, sino de modo general y con perspectiva estratégica. Los distintos ámbitos sobre los que actuar van desde las ayudas directas a la adecuación del marco fiscal, pasando por la mejora y la fluidez de la financiación. Todos deben ser dotados de cuantos recursos sean precisos para el salvamento de nuestra economía. Por otra parte, debemos de ser conscientes que nuestra estructura, en su mayoría, por pymes y crisis.
toda vez que su capacidad de resistirla es mucho menor que la de las estructuras con mayor dimensión empresarial. Sin perjuicio de lo anterior, también es lógico ayudar con más intensidad a quien intensamente ha sufrido los estragos de la pandemia. De entre ellos, cabe citar los especiales casos de los autónomos dedicados a la venta ambulante por el cierre de los mercadillos en muchos municipios y que incluso se han constituido en asociaciones regionales para la defensa de sus derechos. El de los autónomos dedicados a las ferias y otros eventos culturales en ferias de pueblos ahora en suspenso, el de las agencias de viaje y guías de turismo que están sin trabajar del día 14 de marzo, salvo alguna excepción que trabaja un 5%, las pérdidas del sector subturístico rondan el 95%. El de las peluquerías, sector que ha reducido sus ingresos notablemente en el 2020 y donde más del 58% de los salones en nuestra región no podrán sobrevivir. A estos, por desgracia, hay que añadir un largo etcétera. Pero quizás, por su dimensión y hondura, la hostelería es el más castigado, uno de los que más sufre y más lejos ve su recuperación. Específica e íntimamente relacionado con este sector también se encuentran el ocio nocturno y el ocio infantil, así como también el comercio y los agentes comerciales. El cierre de interiores con solo posibilidad de trabajar en terrazas ya en invierno se hace muy complicado y más en tiempos de temporal como el recientemente sufrido. El sector de hostelería regional y este grupo político venimos reclamando medidas tales como la ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio como mínimo, pero sobre todo reclamamos una ayuda económica que les pueda hacer el camino más fácil, evitando el cierre de sus negocios y la destrucción del empleo, como por ejemplo una ayuda del 20% de la diferencia de ingresos por las ventas de 2020 con respecto a 2019, según la declaración de efectos del IVA en los modelos 303 y 390, porque el porcentaje equivalente al importe de gastos fijos que tiene un exterior a lo largo del ejercicio quedan ahí perfectamente dilucidados. Si queremos que una vez pasada la crisis nuestras empresas y autónomos sigan económicamente vivos, lo primero que hemos de ser conscientes es que en la actualidad una inmensa mayoría de actividades económicas de la noche a la mañana, si no se les respalda por parte de los gobiernos, nadie en un ejercicio de coherencia puede esperar que siga ahí a la vuelta de la crisis sanitaria. Ayudarles es ayudar a la generación de riqueza y empleo en nuestra región. Por todo ello, y en base a lo puesto anteriormente, se lleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a la adopción de las siguientes medidas con carácter urgente para ayudar a pymes y autónomos. En materia de fiscalidad y tributación, bajada de impuestos, bajada de tipos en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre todo en lo referente a petición de préstamos para autónomos, pymes y afectados por la pandemia, reducción o supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, bajada de la escala autonómica y aumento de deducciones en la cuota especial, deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para los autónomos que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020, así como deducciones en cuota para quienes creen puestos de trabajo o inicien la actividad. Aplazamiento en la liquidación de figuras tributarias en el ámbito de las competencias de la Administración regional con tipo de demora cero. Reducción de tasas a las empresas con carácter general. Establecimiento de exenciones o bonificaciones, en su caso, del 99% en aquellos tributos de competencia económica, cuyo sujeto pasivo sea una empresa o autónoma afectado por normativa relativa al estado de alarma, o bien que su facturación sea inferior a la del mismo periodo del año anterior en más del 45% por efectos de la crisis COVID-19. Supresión o reducción proporcional de la tasa de basura comercial a negocios que se han visto obligados a cerrar en coordinación con las entidades locales. En materia de financiación y ayudas, bonificación de los intereses de préstamos a los que tengan que hacer frente a las empresas que se hayan visto beneficiadas por la aprobación de una operación en el marco de las ayudas ICO en la parte destinada a paliar los efectos COVID-19. Creación de ayudas destinadas a sufragar los costes derivados de dicho aval. Establecimiento de mecanismos de pago destinados al apoyo de pymes y autónomos en el abono de sus gastos básicos para el mantenimiento de la actividad. Ampliación de la carencia de los préstamos ICO en coordinación con el Gobierno de España. Abono inmediato de las subvenciones que ya están listas para pagar y que han sido debidamente justificadas en tiempo y forma. Agilizar
agilizar los trámites de la revisión de las solicitudes de ayuda ya presentadas, con el fin de que sean aprobadas en el plazo de tiempo más corto posible. Puesta en marcha de una línea de ayudas directas para contribuir a financiar las cuotas a la seguridad social, al menos durante 12 meses, de los autónomos que han retomado su actividad y se ven afectados por las restricciones ante los rebrotes. Establecimiento de ayudas para que los autónomos reorienten sus negocios mediante digitalización y la formación del autónomo en dicho entorno digital. Creación de ayudas para sufragar los costes financieros de los créditos que soliciten los autónomos para superar estos meses de dificultades económicas y que en su caso permitan periodos de carencia más amplios. Introducción de ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento, especialmente para aquellos trabajadores que han perdido su empleo por esta crisis y decidan establecerse por su cuenta. Establecimiento de ayudas para el pago del alquiler de inmuebles, así como para el pago de hipotecas de locales de negocios y demás gastos fijos para autónomos que se ven mermada su actividad por motivos de pandemia. Está siendo inviable el pago de muchos gastos por los autónomos con fuertes bajadas de ingresos que afecta lógicamente la pandemia a su sector. Publicación de las bases correspondientes a la línea 2.2 y 2.3 del Plan Adelante, esperadas en el mes de junio de 2020. Prestaciones de cese de actividad, inclusión de autónomos que no han disfrutado de las ayudas extraordinarias en el marco desde marzo y de todos los autónomos que han estado anteriormente de baja por enfermedad, ya sea por enfermedad de COVID u otras, y de baja por maternidad, a los que injustamente se les han negado la prestación, en coordinación con el Gobierno de España. Implantación de un sistema de ayudas SOS autónomos para todos aquellos que no hayan recibido ninguna prestación durante la crisis COVID para compensar su menoscabo económico. Inclusión de los sectores de ocio infantil, comercio minorista y agentes comerciales en las nuevas ayudas del paquete de 65 millones de euros recientemente anunciado por el Gobierno regional. Fomento de mecanismos de segunda oportunidad para negocios fallidos que quieran reemprender. Establecimiento de medidas contra la morosidad. Se hace necesario que tanto las administraciones locales, regionales y nacionales, así como grandes empresas, en menor cantidad de tiempo posible. En el mismo apartado, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que a su vez inste al Gobierno de España a establecer un plazo de prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, mínimo, como mínimo. Prolongar el pago de prestaciones por cese de actividad en vigor hasta el 30 de enero, que debería seguir tramitándose para autónomos que cursen la baja en actividad o sus ingresos desciendan respecto al mismo trimestre del año pasado. Flexibilizar los requisitos para acceder a la prestación de cese definitivo de actividad. En caso de cierre definitivo de negocios, reconocimiento del COVID como causa de fuerza mayor. Puesta en marcha de forma inmediata de una estrategia de medidas urgentes que incluyan las siguientes medidas. Mejora de la liquidez de las empresas y de los autónomos. Dinamización de la economía regional. Establecimiento de incentivos fiscales. Otorgamientos de ayudas directas en concepto de indemnización por cese de actividad o cierre, dado el carácter forzoso de estos por razón de las limitaciones administrativas derivadas de la pandemia. Puesta en marcha de un fondo de cooperación especial para ayudar a las empresas y personas afectadas por las restricciones provocadas por la pandemia, que bajo la fórmula de la cooperación institucional con diputaciones y ayuntamientos de la región aporte inicialmente 120 millones de euros. Medidas especiales de apoyo y reconstrucción al sector de hostelería. No subir o crear impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reacción y de competitividad internacional del sector. Establecer la aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de empresas y autónomos durante los periodos de estado de alarma motivados por la pandemia. En este mismo apartado, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que a su vez inste al Gobierno de España a llevar a cabo una bajada generalizada de impuestos al consumo y en concreto del IVA al 4%. No subir impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional del sector. Elaborar un plan estratégico de gastronomía de España contemplando toda la cadena de valor que sea el referente orientador de las acciones y aplicaciones de fondos, evitando las duplicidades y asegurando eficiencias en la aplicación de recursos en los niveles estatal, autonómico y local. Dicho plan servirá para enmarcar, entre otras,
las acciones específicas de impulso en materia de crecimiento y transformación digital y transición hacia la economía circular y el incremento de la sostenibilidad, como marco para incorporar acciones de apoyo directo a las empresas y a los autónomos del sector. La compensación total del pago de los alquileres durante los periodos de cierre total de los establecimientos mediante la imputación de dicho coste al plan de apoyo y reconstrucción del sector en cooperación con el Gobierno regional. La reducción proporcional del importe de los alquileres durante los periodos de cierre en franjas horarias o limitación de usos o de la actividad de los establecimientos con cargo al plan de apoyo y reconstrucción del sector en cooperación con el Gobierno regional. Establecer ayuda del 20% de la diferencia de ingresos por ventas de 2020 con respecto a 2019, según lo declarado en el IVA, los modelos 303 y 390 del sector de hostelería, para el sector de hostelería. Impulsar y rediseñar acciones de reactivación de la demanda, invertir recursos en bonos y ayudas directas a familias y empresas aplicables al consumo directo en hostelería y turismo que promuevan el consumo y la actividad económica para el sector. Derogar la cláusula de los ERTES con relación a mantenimiento de empleo en los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad, aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas y autónomos durante los periodos de estado de alarma motivada por la pandemia y establecer un plazo de prórroga de los ERTES hasta el 30 de junio como mínimo, vinculándolo en todo caso al estado de alarma y a la declaración de pandemia. Voy a beber agua, estoy seco. Me extraña. Bueno, en definitiva, y resumiendo un poco el tema, la situación económica de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestra provincia y de España, evidentemente está jodida, y hablando mal y pronto. Entonces, ahora mismo la falta de actividad pues es un factor determinante. Y queramos o no queramos, el tema de los impuestos pues están ahí. Y evidentemente hay una parte de impuestos que está en función de lo que genere cada negocio. Pero luego hay otra parte que son los impuestos fijos que están ahí y esos son ineludibles. Pero claro, tanto a nivel local como, bueno, más bien a nivel provincial, regional y estatal, creo que la incidencia va a ser mayor que a nivel de pueblo, porque nosotros impuestos directos va a tener una repercusión. La actividad no va a mejorar, porque todo lo que se está haciendo de préstamos y demás, el trabajador, el empresario, el autónomo tiene que devolverlo. Y el problema es que esto parecía, en principio, que los préstamos ICO iban a solucionar el problema, pero los préstamos ICO evidentemente hay que empezar a devolverlos y hay que empezar a pagarlos. Y entonces, mientras que no hay unas ayudas directas, bueno, ya estamos viendo la economía de nuestro pueblo, bueno, basada lógicamente en la construcción, que afortunadamente va bien, y en la agricultura, pues lo demás, los bares, ya vemos cómo estamos. Y lógicamente el tema de los bares se traduce también en el pequeño comercio, en muchas actividades de aquí del pueblo. Entonces nosotros entendemos que independientemente de que sabemos que todo no se puede cumplir, todo lo que se pide aquí no se puede cumplir o es muy difícil de cumplir, pero por lo menos que aportemos nuestras ideas o aportemos desde nuestro ayuntamiento el que estamos en esta situación y que queremos que lógicamente la gente sea consciente, o por lo menos que el gobierno regional, el gobierno de la nación sea consciente que desde el ayuntamiento tenemos una serie de motivaciones para pretender que hagan algo en este sentido, o por lo menos que hagan lo que puedan. Yo no voy, como digo, no voy a pretender el 100%, pero sí se puede hacer muchas cosas y lo pueden hacer perfectamente, porque dinero sabemos que dependemos de la Unión Europea, pero hoy se han aprobado unos fondos, el otro día el gobierno de Castilla-La Mancha estaba hablando de los 60.000 millones, en fin, lo que habrá que ver es dónde realmente se tiene que utilizar este dinero. Y salvo las ayudas directas, a través de préstamos que tengan que devolver, muy difícilmente, a no ser que sean préstamos blandos, que los puedan devolver en no sé cuántos años. Quizás a lo mejor alguno no viva para devolverlos. Pero bueno, este es nuestro planteamiento y es nuestra moción. Bien. Tiene la palabra Izquierda Unida. Bueno, a mí lo que más me extraña de la moción, con lo extensa que es que se olvida de los miles de trabajadores que han sido despedidos de sus puestos de trabajo y de las miles de personas fallecidas y que siguen falleciendo a lo largo de esta pandemia. A ellos no se nombra en la moción. Yo observo que el PP entiende que la garantía de justicia se consigue con una reducción de impuestos.
todas las medidas que hay propuestas en la moción tienen su raíz en que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos dejen de ingresar en sus arcas públicas fondos que deberían de servir para ayudar a estos sectores productivos y a una mayoría social azotada por la pandemia, por esta pandemia sanitaria que ha derivado en una crisis económica y social. Resulta que las medidas llegan demasiado tarde, Gabino, porque también justamente, no sé si fue el día 26, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación del escudo social hasta el 31 de mayo. Pero a mí lo que más me sorprende, y quiero entrar en algunos puntos concretos de la moción, en los que estoy en contra y me gustaría detallar. Por ejemplo, en la medida número 5 del primer bloque, en la que establece una reducción de tasas a todas las empresas con carácter general. No importa que sean pymes, autónomos o microempresas que hayan obtenido beneficios en este periodo por estar trabajando en sectores imprescindibles. Entonces, que permitimos que grandes superficies o Alcampo o Carrefour dejen de pagar la tasa de agua, de basura o de ocupación de vía pública. Me parece una medida expansiva e irreal de buscar que lo público lo dé todo. Luego la medida número 11 del bloque 2, entiendo que está pensada para seguir garantizando los ingresos de los particulares que no quieren negociar alquileres, para precisamente seguir manteniendo y garantizando sus ingresos patrimoniales. En el bloque 3, ayudas directas y de liquidez. No entiendo si lo que quieren es obligar a que las administraciones compren aunque no lo necesiten, o pedir ayudas en función de la merma de ingresos, cuando quizás lo que haya que hacer es ponderar la ayuda en función de los impuestos reales que se pagaron en el 2019, que permiten hacer una foto de lo que se debiera haber ingresado en el 2020 y no se ha producido. O garantizar que el fondo sirva para mantener esos trabajadores en las empresas que sigan contratados por el 100% de su jornada laboral. Que precisamente esto es uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de la moción, como es el artículo 8 del apartado 4, derogar la cláusula de los ERTE con relación al mantenimiento del ERTE, que el Partido Popular no quiere salvar a los trabajadores, solo quiere salvar a los empresarios. Y por último, hacer mención al artículo 3 del citado bloque 4 del Plan Estratégico de Gastronomía. Es conocido por todos que el PP y el PSOE en muchos municipios han sido partidarios de que no han votado en contra de los tratados europeos que menos han favorecido la cadena de valor de los productos con denominación de origen de Castilla-La Mancha. Se ha mostrado favorable a los tratados como el CETA, que no garantiza en absoluto la calidad de los productos de nuestra tierra, permitiendo que el mazapán de Toledo se haga con almendras de Turquía, que el queso manchego se elabore con leche canadiense o que la miel de la Alcarria se haga en Nueva York. Desde el partido que represento en el Ayuntamiento de Unidas Izquierda Unida, esta moción yo voy a votar un no, porque llegan tarde las medidas que se proponen, porque no piensa en la clase trabajadora y en la mayoría social, y porque su reducción masiva de impuestos olvida que las administraciones no solo están para salvar a los empresarios, sino para garantizar una sociedad más justa a partir de políticas impositivas progresivas. A nivel municipal, es conocido por todas las reuniones que hemos tenido que sí, Izquierda Unida plantea cualquier tipo de medidas que podamos aprobar en conjunto o revisar con el tema de los sectores más desfavorecidos, pero nunca dejar de gravar los impuestos que marquen los beneficios y las tasas que son obligatorias de pagar. Bien, ¿y no? Sí. Bien. Voy a hacer yo la defensa por parte del Grupo Socialista de la moción planteada. Vamos a ver, y por no, sin ánimo tampoco de extenderme mucho, yo creo que tenemos ya que terminar, y lo pienso, como en este caso, como portavoz del PSOE en tema
Popular la presenta aquí a nivel local. Es la misma. Cortes de Castilla hace 6-7 días que tengan cosa que me parece a nivel local, porque de hecho nada con Tarazona no es una moción, de verdad creo que es la moción del Partido Popular pagar nada. Poner un titular o el gobierno no están a favor de... Me parece una broma. Sinceramente me parece una broma de mal gusto y ya son muchas del PP a nivel del PP regional y creo que ya está bien. Creo que ya está bien. Pero tengo que decírtelo, Gabino, porque eres tú el que presentas la moción a nivel local. Hace un año se estableció un pacto de recuperación económica, tuvo no sé exactamente el nombre técnico, pero al final lo que venía es a pactar todas las medidas sociales a nivel regional de apoyo a empresarios, a pymes, a todos los colectivos posibles. Este pacto se hizo con los agentes sociales, con los sindicatos más importantes, con sindicatos minoritarios, sindicatos agrarios, con los empresarios, con la COE y CEPIME en Castilla-La Mancha, que no es precisamente la COE y CEPIME en Castilla-La Mancha, no es el paradigma de la izquierda, ideológicamente, y con partidos políticos. Algunos que no tienen representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, como Izquierda Unida, digo, en materia de consultas, Podemos y sus sucedáneos en muchos sitios, y Ciudadanos. Solamente hubo un partido o un agente social que no se adhirió al pacto, que fue el Partido Popular. No quiso saber nada del pacto y en el pacto decía una cosa muy sencilla con respecto a la moción que presentáis hoy aquí. Decía que se aprobaban 40 millones y las a devolver está dentro de autónomos y pymes, porque son pequeñas y medianas empresas dentro que se dedican a la hostelería. Este pacto, que Ciudadanos también lo vendió como hemos conseguido que el gobierno de Paje le ponga 40 millones a los autónomos. 2 meses después de la firma ya eran 80 millones, que ya se repartieron en su día en un decreto de ayudas de la cual 200 autónomos de Tarazona, digo por centrarla en Tarazona, 200 autónomos de Tarazona se vieron beneficiados de las ayudas directas a fondo perdido por cierre de actividad y por ceses y por merma de ingresos, digo, de más allá de los ERTES o de las ayudas por cierre de actividad del gobierno estatal. Hablo de ayudas directas del gobierno de Castilla-La Mancha. El otro día se anunció un paquete de 65 millones más. Y esta mañana, digo, por si acaso no tenéis conocimiento, esta mañana en Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha se ha decretado cómo se van a invertir esos 65 millones de euros. Básicamente, lo digo porque lo sepáis todos, va a haber 2 líneas a autónomos. Una, 23 millones autónomos sin asalariados y que contempla una ayuda directa a fondo perdido de 2.100 euros. Y una segunda línea, que son 37 millones en total, autónomos con asalariados, que va por tramos. Si tienes entre 1 y 5 trabajadores, 4.000 euros directos, entre 5 y 10 trabajadores, 6.000, etcétera, etcétera, hasta llegar a un máximo de 10.000 euros. Como sabéis, los que tenéis un negocio o los que ya os visteis beneficiados en su momento de estas ayudas, es más cuantía incluso que la que se dio en abril, más o menos creo que salieron estas ayudas en abril. Pero es que si lo comparamos con otras regiones, Castilla-La Mancha es con mucha diferencia la región que en ayudas directas, no en créditos, Gabino, no en créditos, en ayudas directas más dinero le ha dado a autónomos y a pymes. Madrid, la región en la que el PP quiere convertir Castilla-La Mancha, la que dice que no va a dejar morir a la hostelería, pero no le ha dado ni un euro de ayuda a la hostelería. Ayuso ni un euro, cero, en ayudas directas, ni uno. No hay ni que nombrarla porque no tiene partida para ayudas directas. Murcia y Galicia, que tienen más o menos autónomos como más parejo a Castilla-La Mancha, 30 millones, en comparación con los 165 de Castilla-La Mancha. Castilla y León, 17 millones, o Andalucía con 94 millones. Andalucía, que tiene 4 veces más de autónomos que Castilla-La Mancha por población.
que vale, que claro que se puede pedir todo lo que queráis, pero somos la región que más ayuda directa ha repartido a autónomos y pymes. Y luego, lo que me parece una broma de mal gusto es el tema de los impuestos. Me parece muy bien que el PP quiera convertir a Castilla-La Mancha en una región donde nadie paga impuestos, pero que esto no es la gallina de los huevos de oro. Si no se paga impuestos, no se paga la sanidad. Y no me quiero imaginar cómo habríamos afrontado una pandemia con el modelo de sanidad que quería Cospedal. Pues no me lo quiero ni imaginar. Al final, si lo centramos en Tarazona, es como si propusierais para nuestro pueblo que rebajáramos medio millón de euros en impuestos y que a su vez contratáramos a medio millón, con medio millón trabajadores para nuestro ayuntamiento. Pues yo estoy seguro que Gabino, que tú en esa comisión de Hacienda dirías con el secretario y la interventora, esto es inviable porque no cuadran las cuentas. Está muy bien pedir, pero las cuentas es que hay que cuadrarlas. Es decir, que hay que bajar del 21 al 4% el IVA. ¿Pero habéis hecho las cuentas de cuánto supone eso para recaudación del Estado? Yo creo que está muy bien pedir todo y que luego saquéis un titular diciendo que el gobierno no apoya a los autónomos. Bueno, pues muy bien, pero no contéis con el PSOE para la demagogia barata y menos en temas tan importantes. Y luego una cosa que ha comentado ya para cerrar, que ha comentado Hino y lo compartimos también con el Grupo de Izquierda Unida. No, se tienen que prolongar los ERTES. Si es que los ERTES se prolongan de acuerdo al estado de alarma y pactados con empresarios y sindicatos a nivel nacional. El martes se aprobó la prolongación de los ERTES hasta el 31 de mayo. Decís aquí, no, hasta junio. Vale, hasta junio, y cuando llegue junio, si sigue la pandemia, habrá que aprobarlos, pero prorrogarlos hasta septiembre seguramente, y se hará como se ha hecho hasta ahora. Y luego, a mí ya la broma total termina con hay que derogar la cláusula de los ERTES en relación al mantenimiento del empleo. Claro, entonces no los vamos a llamar ERTES, vamos a llamarlos ERES directamente, porque si de los ERTES le quitamos el concepto temporal, dejan de ser ERTES y pasan a ser ERES, es decir, despidos y desprotección absoluta del trabajador. Bien que sea el modelo del Partido Popular, pero evidentemente no es el nuestro y afortunadamente en esta crisis tampoco es el modelo del gobierno de España, como sí lo fue de la crisis de hace 10 años, que todos recordamos así que el voto evidentemente va a ser en contra. Ahora la moción tiene la palabra. Me congratulo de que las mociones veo que cuando se presentan se leen y se estudian y se da una vuelta. Veo que por parte de los grupos se hace. Eso es importante, o sea, que lógicamente tienen su medio y tienen su historia. En cuanto al tema de lo de las bromas de mal gusto, pues creo que no es la palabra que se debe utilizar, Miguel. No creo que sea lo lógico, ni la broma de mal gusto, ni una serie de cosas que no creo que sea así. Y en cuanto, volviendo un poquito a lo que estaba, ahora después contestaré a cada una de las cosas, pues aquí sí se piensa en los trabajadores, claro que se piensa en los trabajadores. Un autónomo, la mayor parte de la gente de autónomos son de un solo carnet de identidad, no figuran empleados en la mayor parte de los casos. Y sí que se miran los trabajadores. Y ahora mismo en el tema de que, volviendo un poco a lo que decía Miguel, del tema de que los ERTE se van a convertir los ERTE se van a convertir en ERES, pues posiblemente va a ocurrir eso, porque muchísimas empresas que se han tenido que incorporar, pues resulta que en el momento que tú incorporas a alguien, tú te encuentras que tienes que pagar lo del resto de las personas, aunque no estén todas incorporadas. Pero es que resulta que el problema es que no hay trabajo para todos los empleados que pusiste en su día en los ERTES. Entonces, ese va a ser un problema y cuando pasen unos cuantos meses, esto se va a recrudecer, porque evidentemente aquí en Tarazona había una empresa que ha hecho un ERTE y después ha tenido que dejar a gente en la calle porque no ha podido seguir adelante. Y eso va a pasar no aquí, sino va a pasar en muchos sitios. Por desgracia, es así. Entonces, lo que tú hablabas del tema de los pactos, pues efectivamente, me imagino que los pactos pues se habrán hecho a nivel de Castilla-La Mancha, ese reparto de dinero que tú has dicho, que me parece estupendo, pero no está de más en pedirlo y en seguir, porque esto en principio parece ser que iba a ser unos meses, pero esto no va a ser unos meses, esto llevamos ya un año y tal y como está la situación ahora mismo, estamos igual o peor que en el mes de marzo del año pasado, o de febrero del año, bueno, de marzo del año pasado, peor. Pero es que además con el agravante de que ahora mismo el paro ha subido bastante más y sigue esa línea. No es una línea de creación de empleo, es una línea de destrucción de paro y no creación de empleo, con lo cual eso se va a traducir. Y si las empresas no funcionan, evidentemente podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos coger y subir el IVA, en lugar del 21, subirlo al 23. Pero no vas a recaudar, por subir más impuestos no vas a recaudar más.
Eso está más claro que el agua. Y en cuanto a que pueda llegar esta moción tarde o no pueda llegar tarde, pues bueno, entiendo que las mociones se presentan cuando se presentan, igual que cuando están los plenos. Este pleno ha sido el día 28, el pleno de diciembre fue el día 17 del 12 y eso pues está así. Y en cuanto a las políticas impositivas, evidentemente, vuelvo a repetir, no por recaudar o por subir los impuestos se recauda más y eso está más claro que el agua. Y eso vamos a tener, ese problema lo vamos a tener en Tarazona, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel nacional. Y con relación al resto de puntos, pues hay una cosa que está clara. Mientras que no exijamos desde nuestra pequeña atalaya, podamos exigir o podamos pedir que se haga algo, pues evidentemente todos están tranquilos, todos calladitos, seguiremos aplaudiendo, se seguirá generando una menor actividad y bueno, pues todos están contentos. Y esto es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. O sea que esto, no sé, son propuestas, yo he dicho al principio que todas las propuestas que se hacen aquí, evidentemente el 100% no pueden llegar a su fin. El 100% no, pero es una idea, es una forma de plantear, es una forma de decir las cosas y es un modo de que por lo menos se estudian. Hay muchas cosas que se plantean, parecen irracionales, pero luego se hacen. En otros países ha habido ayudas directas y no ha pasado nada. No ha pasado nada, han tenido ayudas directas. Tú dices que aquí en Castilla-La Mancha es de las que más ayudas directas hay. Oye, pues me alegraré. Si es así, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Y los que estamos aquí creo que nos alegramos todos. O sea, que no es una cosa única y exclusivamente mía ni tuya, sino que nos alegramos todos. Y en cuanto al tema de los IVAs, evidentemente, claro que se puede bajar. Ahora vamos a tener el ejemplo con el tema de las mascarillas. Ahora ya no van a ser las mascarillas las higiénicas, ahora vamos a tener la FFP2. Pero a la FFP2 no les han bajado el IVA. O sea, se le han bajado a las mascarillas, a las baratas, por decirlo. Bueno, estilo no, que son las baratas. Pero ahora parece ser que esas ya no van a servir. Ahora ya tienen que ser FFP2. Y esas son al 21%. Y es un bien de primera necesidad. Pues ahora también habrá que luchar o habrá que decir algo al respecto, ¿no? Y bueno, por nuestra parte, no hay nada más que comentar. Simplemente, bueno, pues se vota y punto. Y ya está, no hay ningún problema. Pues si no tenéis más intervención, entiendo que cada uno. Ahora seguimos con el pleno. Vamos a ver, el control y el seguimiento lo hacemos como habitualmente en los plenos telemáticos. Las comunicaciones y disposiciones, tanto decretos de alcaldía, como se dan cuenta, pues no los narra el secretario. Directamente, si tenéis alguna cuestión de alguno, pues se responde. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. ¿Hoy me toca a mí o le toca a Inno? No estamos todavía en ruegos y preguntas, entonces bueno. esto es quien tenga alguna cosa de algún decreto o alguna... Pedir la palabra, da igual. Yo tengo aquí dos cosas. Sí. Concretamente, la comunicación 4.238 del 2020. Sí. Que es concretamente relativo a la Consejería de Economía. Sí. ¿Esto qué ha pasado? ¿Que algún expediente, alguna pérdida? Porque es una pérdida de derecho de cobro parcial. Debe ser alguna baja. No sé exactamente, Jesús, si puedes aclarar. Angelín es mejor. Yo no la tengo delante, pero bueno, que es cosa de poco. Es la justificación del taller de empleo del 2018, sí. Que algunas cosas pues que no las han aceptado. Pero vamos, ahora mismo no te puedo decir cuánto. No hemos tenido varios requerimientos. De esto hemos mandado información, nos han aceptado cosas, hemos vuelto a mandar, entonces no sé exactamente a qué se refiere o qué cuantía. Pero vamos, se puede mirar luego. Vale. Nos decían que no nos daban un montón de subvención. En principio. Y tuvimos que mandar mucha documentación. Sí, pero vamos, que ahora son diferencias mínimas. Vale. Bueno, hay otra concretamente que es la 67 del 2021, que son de 20.160 euros, que habla del programa Garantía más 52 años. Sí, 67, sí. Vamos a ver, preguntas que qué es el programa. Sí, sí, porque dice... Vamos a ver, no sé si recuerdas hace unos años que salió, es un programa dentro de los programas de empleo de la Junta, que salió uno que se llamaba Más 55. En el fondo es un programa para mayores de 52 años desempleados que están cobrando prestación
lo que hace básicamente no son contratos laborales, son contratos de colaboración con el ayuntamiento. ¿Para qué? Para que esa prestación de 426 euros, creo que esa es la que están cobrando ahora mismo, tengan una ayuda por parte de la Junta para completarla hasta el salario mínimo. En aquella ocasión del MAS 55 era menos atractivo porque entonces el salario mínimo estaba en 700 euros más o menos en aquel momento. Ahora, pues que te complementen hasta el salario mínimo, pues ya es una cuantía pues, que puede ser interesante para que alguien pueda acogerse a este programa. Tenemos una cantidad de unos 42 personas, creo que son, que podrían ser beneficiarios de este programa en Tarazona a día de hoy. Nos han concedido 4. Ahora, como es algo de un trabajo colaborativo, no se sacan unas bases. Se llama primero para ver si cuántos estarían dispuestos a firmar un contrato colaborativo de ese tipo. Si hubiera más de 4, pues entonces hay un baremo para hacer esa selección y se le establece las tareas y demás. Al final, en Tarazona también tenemos más subvención de esto porque seguimos siendo zona prioritaria y todos los programas que vengan de la Consejería de Empleo siempre nos dan, como sabéis, un 20% más de la cuantía general. Pero vamos, consiste básicamente en eso. Ahora estamos en el procedimiento de ver cuántos de esos posibles beneficiarios querían entrar dentro del programa. Vale. Sí, ¿alguna cosa más? No, aquí no tengo ninguna cosa más, ¿no? Vale, ¿y no? Coincidía en las dudas, en las mismas que Gaby. Vale, pues pasamos a ruegos y preguntas y perdonadme, pero no recuerdo quién empezó la última vez, entonces hacerlo como... Me parece que creo que empecé primero. yo. Creo que empecé Vale, yo. vale. No hay problema. Bueno, vamos a ver. El primer tema es... venimos pidiendo en todos los plenos el tema del acta relativo a los 185.000 euros de las mejoras en la instalación de las farolas. Se nos dijo que tenía un acta que estaba pendiente porque había una serie de deficiencias y demás, que nos gustaría tener esta acta. ¿Se ha recibido o no? No tengo más, Gabino, no tengo más información de la que di en el último pleno, porque ciertamente desde el 10, creo que fue el 17 de diciembre, entre Navidad y Filomena, no tengo más información que la que te di de Juan Ramón, pero tenemos pendiente que nos la dé. Creo que es una justificación importante que nos debe hacer, igual que tener presente... Sí, vamos a decir, la justificación está hecha, lo que falta es algún detalle de lo que tú estás pidiendo. Miguel, la justificación no está hecha en la certificación número 10, hay una serie de elementos, pero que esos elementos perfectamente no son asumibles en ningún punto, porque te puede decir, hemos hecho aquí, aquí, aquí y aquí, y cuantificar todo eso, porque ese es el problema. Por lo menos es por lo que nosotros solicitamos esta información, porque consideramos que es una cantidad importante, muy importante además. Con relación al tema de los volardos, ¿se han recibido ya los volardos que tenemos pendientes? No. Vale. Pues nada, otra pregunta. Con relación al tema de la obra de Recuar, lo que se va a hacer en la calle Canalejas, ¿hay algún proyecto o alguna memoria o algo al respecto? No, todavía no. Estamos todavía, más o menos ya tenemos claro dónde vamos a actuar y ahora falta trazarlo bien trazado. Vale. No, lo decía por dos cuestiones. Primera cuestión es porque preguntar si las aceras se iban a poner en firme único. Sí, eso sí te lo puedo. Sí, se van a poner en firme único. Se va a buscar el menor perjuicio posible a la situación actual, es decir, se va a poner en firme único, se va a intentar ensanchar un pelín cada acera en cada línea de fachada porque permite la calzada espacio suficiente para que tenga una calzada uniforme de 3 metros de circulación y un aparcamiento uniforme, sea en un semestre o sea en otro, de 2 metros, es decir, una calzada central de 5 en total, lo permite la calle Canalejas. Hablamos siempre del tramo desde Reyes Católicos hasta que empieza a ensanchar, hasta calle Villalgordo, porque la calle Canalejas es muy variada en su trazado. Entonces, dentro de ese tramo, como digo, desde Reyes Católicos hasta calle Villalgordo, ese es el que nos vamos a centrar ahora. La idea sí es hacer rasante única y una vía central de 5 metros. 3 de circulación y 2 de aparcamiento.
Concretamente también quería hacer un comentario. Ahí en la calle, en la confluencia con calle Villalgordo, cuando llueve, en el tema de la salida de la calle Villalgordo, cuando llueve, ahí arrastra bastante agua. Sí. Lo digo porque hay pocas, ahí concretamente sería conveniente hacer algún invernal en central y demás. Lo miramos el otro día, estuvimos Juan y yo precisamente con el monitor, con Juan Antonio y con la directora del centro, y también ha ido a verlo la policía por el tema de tráfico, bueno, y Álvaro, y el arquitecto. Bueno, pues, y la idea precisamente, de hecho creo que fue Juan quien lo comentó, que de hacer un invernal corrido, igual que está más abajo, creo que más abajo de donde está la panadera de Antolín, creo que hay un invernal corrido en calle, sí sería interesante de todo lo que arrastra tanto del barrio que llaman de esas viviendas como de calle Villalgordo, una recogida de aguas grande ahí, sí. Vale, pues muy bien, me parece estupendo. En cuanto a la instancia que se hizo de la petición de la instalación de contenedores de tapones, Sí. me comentáis, bueno, me comentó Juan que habéis hecho alguna gestión y demás, ¿no? Sí, Juan. Micro, Juan. Micrófono. Micro. Que no nos estamos enterando. Bueno, ahora le comenté a Gabino que aprovechando una de las visitas que tuviste tú con Juan Ramón de la Roda, sí, ibas a consultar a ver de qué manera lo recogían y cómo lo hacíamos. Sí, no, perdonadme, pero no me lo ha dicho aún. Estuve con Juan Ramón a últimos de diciembre. Ahora lo que sí que vi es que estéticamente están muy chulos. Eso sí que os lo puedo decir, porque allí los tienen en forma de corazón, tienen varios colores. Bueno, han quedado muy bien. No sé si los habéis visto. Están en la Roda en varios puntos de las plazas y demás. No, el tema de la recogida, perdonadme, pero no lo tengo todavía claro. Bueno, simplemente aportar que concretamente esto lo lleva a Fundación Seur y creo que lo tienen que llevar a Albacete, a donde está Seur, en Albacete, la sede de Seur en Albacete. Sí. Y esto lo lleva a través de Fundación Seur. Evidentemente, bueno, si tuviéramos el ayuntamiento que tenerlos que llevar, pues tampoco creo que sea ningún problema. Sí, entiendo que firman un convenio con Fundación Segur y ya está, no llevan a donde digan y pum, me imagino que será así. Por eso digo que en definitiva, bueno, pues eso sería interesante y cuanto antes pues sería muy importante. Bueno, y en vez de queríamos conocer, ¿no? qué es lo que se le iba a pagar, qué es lo que se iba a acordar con los agricultores, puesto que hubo una primera fase con el tema de las fumigaciones, hubo una segunda fase con el tema de fumigaciones y ahora ha habido una fase con el tema de lo de la nieve. Bien, es verdad que en la nieve solamente ha habido una persona que ha estado trabajando. No sé si, me imagino que habrá habido más voluntarios que hayan querido participar. Yo te lo comenté por un WhatsApp y me comentaste tú, Miguel, que era un tema de organización. Bueno, yo de organización pues no voy a entrar en ese tema, pero considero que para organizarse también, para sectorizar el pueblo, también hubiera sido importante que hubieran participado más gente. Pero bueno, pregunto, ¿se les regaló un jamón? Yo sé que se les regaló un jamón a cada una de las personas que creo que habían estado, o de los que habían estado anteriormente fumigando, pero ¿se estableció pagarles alguna cuantía? ¿O habéis establecido pagarle alguna cuantía? Pregunto. Digo por zanjar el tema, porque no sé de verdad, ya que si hay algún interés con este tema que se me escapa por parte del grupo. No, Miguel, por parte del grupo popular. Lo único que pasa es que no se ha dicho en ningún punto. Vamos a ver, Gabino, no se ha dicho ninguna vez clara. Contesto y zanjo el tema. Perfecto. Se ha hablado con ellos en varias ocasiones de este tema. Entiendo que todos, y si no que me corrija la concejala, han estado de acuerdo desde un principio, incluso algunos, no debe decir que se hayan ofendido, pero han estado de acuerdo en que donan ese trabajo al pueblo, porque en todo momento se ha hecho con un carácter de ayuda altruista y de voluntariado. Para zanjar ese tema, el ayuntamiento lo que hizo fue tener un presente con ellos en estas Navidades a modo de detalle. Y ya está, y con esto zanjo el tema. Si hay otra cosa que se me escape, pues que se diga antes que en cada pleno sea recurrente esta historia, porque se ha hablado con los agricultores por activa y por pasiva, y digo más, y con tanto comentario salido de no sé si de tus preguntas o de tal, al final entre los mismos agricultores se ha generado unas rencillas entre ellos, como que parece que hay que si preferencias o agravios entre unos y otros, o que a unos se le está pagando y a otros no.
que no, que esto, que ha sido un trabajo de voluntariado, altruista y de corazón por ayudar en cada momento con los problemas que hemos necesitado. Y punto. No hay más. Vale, o sea, ha sido un tema altruista y el ayuntamiento ha pagado. Y si hay alguno que no, que lo diga, porque el ayuntamiento se ha prestado a que nos facturaran, a que nos dijeran, a que tal, y no, y ninguno ha dicho lo contrario. Entonces, no sé ya qué más que hay que aportar a este tema para que cada pleno sea recurrente la pregunta. No lo entiendo. Pues, y si hay algo que no entienda, pues que se me diga. Recurrente la pregunta ha sido muy sencillo, porque en un pleno se ha dicho, bueno, vamos a utilizar nuestras tarjetas para que echen gasoil. Sí. En otro pleno se ha dicho, bueno, vamos a ver lo que nos quieren facturar. Eso lo dijo también Ana Mari, lo de la tarjeta lo dijo Juan. Sí. Concretamente ha llegado a Navidad y yo sé que se ha entregado, se ha comprado unos jamones y se ha entregado un jamón. Pero como igual que le hemos dado a los concejales una cesta y a los trabajadores. Efectivamente, Miguel. Simplemente, si nosotros hemos venido preguntando, y bueno, ahora ya lo has zanjado, ha sido un tema de una donación por parte de ellos y de altruista. Pues muy bien, estupendo, ya no hay más que hablar. Pero vuelvo a repetir, claro. pero eso es después de que desde el ayuntamiento se diga toda la voluntad de hacerlo de otra manera, con gratificación, con cobro, con facturación o como cada uno hubiera querido. Perfecto. Y vuelvo a decir, cuanto más removemos este tema, lo que ha generado es entre ellos mismos rencillas y malestar entre los propios agricultores. Desde el primer momento yo dije que el ayuntamiento debería de haber cogido y haber dicho, vamos a establecer una cuantía por horas y se acabó la historia. Y tú le dices, le voy a pagar 30 euros, 25, 40, 50 y le pagas esto y se acabó la historia. Y no tienes ningún problema. Pero bueno, pero lo habéis hecho así, no me parece mal. Tú lo hubieras hecho como lo hubieras tenido que hacer. Y en cuanto a la gestión de la borrasca, el que quiso ayudar, ayudó. Y el que no quiso ayudar, y se quiso cada uno, en su conciencia lo lleva. Vale, perfecto. Y hubo mucha gente que quiso ayudar y nos llamó para, de corazón, de buena voluntad, prestar lo que hubiera que hacer, y mucha gente ayudó, muchísima. Protección Civil, porque Protección Civil es muy grande, afortunadamente, hubo muchísimos voluntarios que echaron una mano, agricultores y mucha gente que no ayudó, pero se puso a disposición. Y la gente que voluntariamente, individualmente, ayudó o hizo lo que pudo, como se le pide a todo el mundo, que cada uno en su puerta y en su fachada. No voy a hablar. Muy bien, perfecto. Muchas gracias de este tema. Bueno, vamos a ver, con relación al tema de los caminos, el otro día en la reunión que tuvimos en la Comisión de Hacienda se habló del tema de los caminos y una serie de prioridades. Analizando un poco el tema, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo, o el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo en cuanto a que con los propios medios va a ser muy difícil asumir lo deteriorado que están los caminos ahora mismo. Entonces yo creo que se podría reservar o destinar una partida importante del presupuesto que tengamos ahí para arreglo de caminos. Entendemos, visto que la situación de los caminos es bastante preocupante, ya lo era antes, pero ahora con mayor motivo. Y Jesús va a arreglar los que pueda arreglar y los que le dé tiempo, pero realmente va a arreglar los que dijisteis vosotros, el carril del Senda a los Clérigos, Camino Quintanar y la Cuesta a los Pinichos, no sé cuál más dijisteis, no recuerdo, pero que creo que deberíamos utilizar alguna partida importante para arreglo de caminos. Esta es nuestra propuesta. Agradezco la propuesta, es una cosa que ya vimos el año pasado y que el concejal ya lo propuso en la última reunión del equipo de gobierno, precisamente, que ya incluso está mirando externalizaciones, empresas, incluso cómo lo hacen otras mancomunidades para efectivamente poder destinar dinero para esto. Ya lo hicimos en la legislatura pasada, como recordaréis, ya destinamos una cuantía importante a arreglo de caminos y efectivamente es un problema que en ningún caso lo vamos a resolver entero con medios propios y en ningún caso tampoco lo vamos a resolver con externalización, porque aparte de contratar a quien sea, lo que necesitamos también es conciencia de quienes luego usan esos caminos, para que tan importante es dejarlos bien como mantenerlos bien. Pero bueno, a tu pregunta, sí, se contempla tu propuesta, sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Y ya la última pregunta, concretamente,
Con relación al tema de la situación que estamos en Tarazona del COVID, de conforme está la pandemia y demás, ¿nos podrías informar un poco de cómo nos encontramos ahora mismo sanitariamente en Tarazona? Sí, sí, como me imaginaba que iba a salir, también me imaginaba que Ino iba a preguntar por lo mismo, pues pensaba decirlo o al principio o al final, pero vamos, me imaginaba que iba a salir. Por contestaros ya directamente a los dos, bueno, hoy sabéis a que los dos, no a todos. Bueno, a los digamos, dos por la pregunta, evidentemente a todos. Hoy se han prorrogado las medidas en toda Castilla-La Mancha otros 10 días, como se podía prever, pero bueno, es oficial. Esta mañana se ha prorrogado. Entiendo que se decretarán mañana la prórroga y creo que están hasta el día 7, me parece. No estoy seguro. 10 días. Sí, pero es hasta el día 7. En principio el 7. Sí. Vale, eso ya lo sabemos para todo con las mismas medidas. En la situación, vamos a ver, tuvimos una situación muy mala y de extrema necesidad que, como en lenguaje, como diría el doctor Simón, yo creo que llegamos al pico pues hace unos 6-7 días. Floren es el que mejor tiene estos datos porque es el que está en contacto y tiene incluso las gráficas y las tablas de cómo vamos. La última información que tenemos, creo que es de antes de ayer, días, en la cual habíamos reducido pues un 40% el número de acumulados. Creo, porque esto va decreciendo día a día. ¿Por qué? Pues porque desde que empezó la borrasca se empezaron a hacer bien las cosas, digamos, de confinamiento y de minimizar los contactos. Entonces, pues han pasado 15 días después de la borrasca y es cuando se empiezan a notar los resultados. Mi estimación, porque, vuelvo a repetir, no tenemos el dato exacto, es que a día de hoy estaremos en unos casos acumulados que estarán entre 110 y 120. Creo, Flore. Sí, más o menos hemos tenido acumulados desde el día 15 unos 123 casos, quedaba alguno por ahí colgado, pero sí que es verdad que, bueno, parece ser que cada vez se están haciendo menos PCR porque el nivel de contagios está disminuyendo y ha habido altas. Hoy, por ejemplo, ya no he hablado con el centro de salud, pero sí que es verdad que siendo muchísimos, hemos iniciado ya una curva de descenso y sí puede ser que tengamos, pues eso, vamos a poner 120, porque no sabemos hoy cuántas altas se pueden haber dado, pero como dato, por ejemplo, el último día, que fue hace 2 días, solo salió un positivo cuando hemos tenido días que han salido una burrada de positivos. Entonces, siguen siendo muchos, pero sí que estamos bajando en contagios y en casos positivos, sí. Si sacamos 2 lecturas positivas de esto, es que el comportamiento de la población pues ha sido parecido a como pasó cuando tuvimos los primeros brotes que nos hicieron entrar en fase 3 al principio del puente de la Constitución, que subimos muy rápido, pero también hemos bajado casi igual de rápido con esta diferencia de 15 días, que es cuando se marca la incidencia. Evidentemente, Navidad hizo que se descontrolaran los casos positivos, pero conforme, igual que hemos subido, pues cada día, ya desde hace 6 días, sabemos que ya se van dando más altas que nuevos contagios. Entonces, hemos pasado de un límite total de entre 180 y 200, que tampoco sabemos exactamente cuáles fueron todos los acumulados, porque bueno, en esto sí que he tenido información diaria, porque yo he sido confinado y me ha llamado la rastreadora todos los días y le he preguntado todos los días por los datos y tampoco me ha dado los datos acumulados. Solamente dan los datos de incidencia a 7 días, incidencia a 14 días, que son los que publica a tiempo tarde Sanidad Castilla-La Mancha los viernes. Entiendo que mañana tendremos otra vez datos. Es decir, estamos bajando la curva y yo espero que a día de hoy estaremos por eso, rondando los 120, creo que menos porque se han dado más altas, pero por no ser tampoco demasiado optimistas. Pero la idea es que si todo sigue así, la semana que viene tengamos un 30% menos y sucesivamente. También es cierto que la gran mayoría, pues como está pasando en todos los sitios, la gravedad no es la misma que en marzo. Pero bueno, hemos tenido incluso una concejala que ha estado 10 días hospitalizada. O sea, que no hay que tomarse esto a la ligera. Sí, pues bueno, que concretamente que peor que en marzo sí hemos estado aquí en Tarazona, peor que en marzo sí, porque la cantidad de casos ha sido muy alta. Yo preguntaba los casos... No, la cantidad de casos diagnosticados y en papel. Nunca sabremos cuáles fueron los casos reales de marzo ni en Tarazona ni en ningún sitio.
La estimación puede ser que en aquel momento oficiales fueran 50, pero en realidad fueran 300. Es que en el fondo no lo sabemos. Sí, pero bueno, ahora concretamente, de acuerdo con el decreto del 14 del 1, se nombró un equipo de gestión del brote que lo formaba, creo que la Delegación de Sanidad, gerencia de aquí del centro de salud y también por parte del ayuntamiento. Eso, Gabino, eso te lo han puesto en todas las resoluciones. A lo mejor no lo has visto, bueno, pero sí, eso lo pusieron en la resolución del 1 de diciembre, en la del 20, en la de... Sí, Miguel, lo digo esto por la información ahora mismo que tú como alcalde o Floren como persona puede ser delegada tuya en el centro, puede informar. Entonces le estamos pidiendo una información, o por lo menos creemos que pedimos una información que, bueno, que creo que se nos puede dar. Gabino, yo la verdad, yo te doy la este información tema, que tengo. Vale, si tuviera más, te daría más. Y te digo que he sido a la vez alcalde y paciente en la conversación con la rastreadora y me ha dado la información que os estoy dando. Vale. Sí, y la coordinación con el centro de salud es, a lo mejor si digo diaria exagero, pero cada 2 días como mucho. Que me parece. Y vamos recogiendo los datos y cruzándolos. La pregunta a Flores viene precisamente por esto, porque en definitiva ahora mismo tenéis una información mucho más directa que la que hemos tenido hasta ahora. Y evidentemente, por parte de mucha gente, incluido el que suscribe, pues procura estar menos en la calle. De hecho, voy menos al ayuntamiento, precisamente por todo este tema. Es cierto, Gabino, que igual que digo una cosa, digo la otra. Es cierto que la relación en cuanto a la información y la coordinación con el centro de salud ha mejorado muchísimo en el último mes, pero no por el equipo de gestión del brote, sino porque ha mejorado. No voy a entrar en detalles, pero ha mejorado. De lo cual yo creo que nos alegramos todos. Sí, pero quiero decirte que esto no es una cuestión, ojalá fuera algo más tajante, más oficial, que te digan hoy esto, hoy lo otro. No, está siendo casi por ayudas. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos más preguntas que hacer. De acuerdo, gracias. Y no. Al hilo de lo que estamos hablando, yo quería también saber en la residencia cómo está la situación. Flores, mejor dilo tú. Sí. Pues sí que la residencia se ha mantenido limpia, pero según la última comunicación que tuve con la directora, pues parece que tienen algún caso. Lo que no me especificó es cuántos, pero es algo muy, muy reciente. Ya no he vuelto a hablar con ella, pero sí que parece ser que hay algún caso. Y tampoco me especificó si revestía o no revestía gravedad, pero sí que al final, sí que es verdad que el contagio puede ser que haya venido después de la primera dosis, porque sabes que en la residencia se vacunó ya hace unos días a todo el personal y los residentes. Y bueno, esperemos que si bien no inmuniza del todo, solo una dosis, pero sí que baja un tanto por ciento, según se ha dicho hoy, por ejemplo, en televisión, la gravedad del COVID. Entonces, bueno, ahora mismo sí que parece ser que sí que tienen algún caso. Por ampliar la información de Floren, hay dudas con respecto a esto de si con algún caso positivo la segunda dosis se ponía o no se ponía. Sabéis que ha habido un caso muy triste que ha sido el de la residencia de Mahora, que después de vacunarlos a todos, la primera dosis ha tenido casi un 100% de infectados de los residentes. Y lo único que dijo el director es que lo que sí puede hacer es retrasar la inyección de la segunda dosis, pero en ningún caso que no valga la primera, me refiero. Que, como dice Flores, la campaña de la segunda dosis de la vacunación se va a poner y ese caso a lo mejor lo que hace es ralentizar que se la pongan al propio caso. Y en el tema del control de la policía a los domicilios, ¿siempre ha sido correcto? ¿Siempre la gente ha estado en su domicilio? En estas últimas semanas, desde Filomena, por así decirlo, no tengo noticias de nadie que se le haya impuesto una sanción o que se le haya informado al centro de salud por no cumplir el confinamiento. No tengo noticias, es lo que te puedo decir. Vale, pues siguiendo con mi turno de ruegos y preguntas, en el último pleno quedó pendiente que se me iba a contestar sobre unas liquidaciones, si se hicieron o se llevaron a cabo. Sí, perdona, Aino, pero no tengo la información todavía. ¿Te refieres al tema de lo de la ocupación de vía pública en el caso de la obra del consumo, ¿no? La tasa por corte de calles.
Tasa por corte de calle. No tengo el dato, se lo pide a la policía, pero no lo tengo para dártelo en este pleno. En cuanto lo tenga, sin ni siquiera dejar venir al siguiente pleno, te lo puedo dar, aunque luego demos cuenta en el pleno. Pues entonces quedo pendiente de esa información. ¿Vale? No tengo ninguna pregunta más. Vale, de acuerdo. Pues si no tenéis más, levantamos la sesión. No sé, ¿no tenemos nada más, no, Jesús? No, es que estoy escribiendo aquí. Vale. Muy rápido. Nos emplazamos al siguiente pleno ordinario, que entiendo que al no haber carnaval ni nada que nos impida, será el último jueves de febrero, que no sé exactamente cuándo cae. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Vale, gracias.